todo el tema de la prostitución como una violencia de género. Voy a presentarles un poco la hoja de vida de la doctora Rosa Cobo. La doctora Rosa Cobo, que nos acompaña esta tarde y que estamos muy agradecidos de su presencia, es profesora titular de Sociología de Género de la Universidad de A Coruña, directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña, dirige la 6ª edición del Máster Online sobre Igualdad y Equidad en el Desarrollo, organizado por Cooperación y la Universidad de Vic. Dirige la 5ª edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de A Coruña, directora de Atlánticas, que es la revista internacional de estudios feministas de la Universidad de A Coruña. Dentro de sus publicaciones, además del libro que hoy vamos a comentar, está Hacia una nueva política sexual, el libro es de Catarata 2011, Fundamentos del Patriarcado Moderno, Jean-Jacques Rousseau, Cátedra 1996, Educar en la Ciudadanía, Perspectivas Feministas, edición Libros de la Catarata 2018, Interculturalidad, Feminismo y Educación, Libros de la Catarata 2006, Las Mujeres Españolas, Lo Privado y lo Público, del 1992, y este libro, La Prostitución en el Corazón del Capitalismo, Libros de la Catarata 2017. La doctora Rosa Cobo ha impartido cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría feminista en España y en casi toda América Latina. Ha dirigido un proyecto sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer y acaba de ganar este año la 5ª edición del Premio a la Igualdad Ernestina Otero, concedido por el Consejo Municipal de Müller y el Ayuntamiento de Vic. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación del libro por parte de la doctora Rosa Cobo con su conferencia Explotación Sexual y su relación con el capitalismo. Entonces, doctora, muchas gracias y tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar. En segundo lugar, quiero agradecer muchísimo a Erika Veloza, directora de Genfami, a María Fernando Sanudo por el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y a Olga Amparo Sánchez como directora de la Casa de la Mujer. Quiero agradecerles muchísimo que estéis en esta mesa y que hayáis contribuido a la presentación de este libro, y por supuesto a todas y todos que estáis aquí. Yo lo primero de todo quería explicaros, quería contaros por qué contra todo pronóstico he escrito un libro sobre prostitución. Y digo contra todo pronóstico porque nunca estuvo dentro de mi línea de investigación, nunca pensé que la prostitución fuese un objeto de estudio. En realidad comencé a trabajar temas como, por ejemplo, las políticas económicas neoliberales, y cuando estaba trabajando el neoliberalismo me encontré con las economías ilegales. Y cuando me encontré con las economías ilegales, inmediatamente me encontré con la industria del sexo y con la prostitución. Comencé también a trabajar algo sobre migraciones y inmediatamente me volví otra vez a encontrar con la prostitución y con la industria del sexo. Cada cosa en la que me ponía a investigar, inevitablemente, o bien antes o bien después, me tropezaba con la prostitución. Y ahí comencé a pensar que quizá la prostitución era una clave importante que me iba a permitir entender cosas, que me iba a permitir relacionar cosas que hasta ese momento no había visto. Y en realidad este fue uno de los orígenes del libro. El otro origen es que tengo amigas que son abolicionistas y estaban siempre con el tema de la prostitución, la importancia política que tenía, y entre unas cosas y otras, la verdad es que un poco casi de una manera no premeditada, por decirlo de esta forma, me encontré trabajando la prostitución. He estado 4 años investigando sobre prostitución y todo lo que está alrededor de la prostitución, que es mucho, que es muchísimo.
Este es un libro en el que yo he intentado no hacer descripciones que expliquen muchos elementos de este fenómeno social, sino que yo lo que he querido hacer en realidad es una interpretación teórica de la prostitución y de la industria del sexo. Sin embargo, poco después de comenzar a investigar y a leer todo aquello que caía en mis manos, pensé que no podía ponerme a escribir sobre prostitución si no había hablado con mujeres que estaban en prostitución, si no conocía los clubs, si no iba a los lugares acotados en los que había prostitución, si no iba a pisos también en los que había prostitución. Y eso lo comencé a hacer muy pronto, lo estuve haciendo a lo largo de una manera así esporádica a lo largo de casi 2 años, y eso terminó por empujarme a escribir este libro, y creo que esas experiencias han sido en realidad las que han proporcionado en muy buena medida el tono que tiene esta investigación. O mejor dicho, han contribuido mucho a tener un tono crítico con la prostitución. La primera parte, yo creo que este libro tiene 3 partes. La primera parte la llamo ahora, que no cuando escribí el libro, porque lo he visto así, un poco retrospectivamente. La primera parte la denomino ahora pedagogía de la prostitución. Porque yo la pregunta que me hice fue la siguiente: ¿cómo es posible que la prostitución, que era un conjunto de pequeños negocios sin ningún tipo de relevancia económica, que no tenía ninguna relevancia en las cuentas nacionales, cómo es posible que se haya convertido en la gran industria que es hoy? Y yo encontré 2 claves que son de las que os quiero hablar ahora. La primera clave, que es la que llamo pedagogía de la prostitución, es lo que tiene que ver con todos los procesos intensos de sexualización y también, por supuesto, con la economía política de la prostitución. Esta primera parte, encontré que todos los procesos de sexualización a los que somos sometidas las mujeres desde que somos niñas hasta la época de la vejez, enseguida comencé a comprender que este era un elemento que había contribuido de una forma decisiva a instalar la prostitución, a naturalizar, a normalizar la prostitución en el imaginario colectivo. Es decir, yo lo que he querido explicar es lo siguiente. A partir de los años 60, a partir de eso que se ha denominado la revolución sexual, va a comenzar a ponerse la sexualidad en el centro del imaginario colectivo. Es decir, va a iniciarse lo que una socióloga marxista que se llama Eva Illouz habla la abundancia sexual. A partir de los años 60 va a comenzar un proceso por el cual se va a entender que la sexualidad es una fuente fundamental de emancipación para los individuos. Muy poquito, esto va a ser la década de los años 60, hasta que surge el feminismo radical en los años 70, y las feministas radicales nos van a decir que no se puede hablar de revolución sexual de una forma neutra, es decir, no tuvo el mismo significado la revolución sexual para los hombres que para las mujeres. Lo que sí ocurrió es que la sexualidad se colocó como un elemento fundamental en la vida cotidiana de la gente. La sexualidad se colocó como una fuente de liberación para todos los individuos, pero otra cosa muy distinta es el significado que adquirió esa revolución sexual para los hombres y para las mujeres. Esto nos lo van a explicar las feministas radicales. Yo siempre me gusta mucho comentar que el feminismo radical ha sido probablemente el feminismo más influyente que ha habido en los tres siglos de historia del feminismo.
Y también siempre me gusta mucho comentar que no solamente ha sido muy influyente, sino que la sombra del feminismo radical es enormemente alargada y las vindicaciones feministas, las vindicaciones políticas del feminismo radical en realidad aún no hemos salido. El feminismo del siglo XXI aún no ha salido de ese universo vindicativo. Pero fueron precisamente las feministas radicales las que explicaron muy bien que la revolución sexual tenía un significado muy diferente para los varones que para las mujeres. El significado que tuvo la revolución sexual para los varones en realidad era el siguiente. Existe la posibilidad de tener sexo fuera de la prostitución y fuera de la familia, y ese sexo tiene que ser completamente legítimo. Este era el mensaje en un principio, pero ese mensaje en realidad escondía un subtexto, y el subtexto que escondía es que esa emancipación sexual, esa forma de vivir la sexualidad, en realidad era una demanda masculina de disponibilidad sexual de las mujeres para uso masculino, que era otra cosa distinta. Esto lo explica muy bien otra feminista radical, a mi juicio maravillosa, que es Carol Pateman, que escribió un maravilloso libro que se llama El contrato sexual, y de una forma o de otra ella explica esto que estoy diciendo yo, pero lo explica muchísimo mejor. La sexualidad para las mujeres era simplemente prestarse a que los varones accediesen sexualmente a sus cuerpos. Pero esta revolución sexual para ellos significó la posibilidad de que todas las mujeres estuviesen en una situación de disponibilidad sexual para ellos. Bueno, ¿por qué explico esto que a priori parece que no tiene muchísimo que ver con el tema de la prostitución? Pues lo explico porque a partir de ese momento histórico, a partir de la década de los años 60, las mujeres vamos a ser sexualizadas de una forma desconocida hasta entonces. Por supuesto que las mujeres hemos sido sexualizadas desde el mismo instante en que existe esto que las feministas hemos conceptualizado como patriarcado. Por supuesto, el patriarcado precisamente se edifica sobre la apropiación de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres, por supuesto. Pero a partir de los años 60, las mujeres vamos a ser sexualizadas de formas múltiples y se va a ampliar además esa época de la sexualización, porque vamos a ver si lo puedo explicar. La idea más o menos es la siguiente. Hay dos tipos de mujeres. Hay mujeres que hay mujeres que son decentes, hay mujeres que son privadas y hay mujeres que no son decentes y que son mujeres públicas, por supuesto. Esta división de todas las mujeres en dos tipos de mujeres, por supuesto que es previo a los años 60. En los años 60, a partir de los años 60, lo que va a ocurrir es que las mujeres decentes, las mujeres que no son putas, las mujeres que su identidad se desarrolla en el ámbito de lo privado, se les va a demandar que tengan un plus, no solamente de ser mujeres domésticas, sino un plus de sexualización. Eso es lo que va a ser nuevo a partir de la década de los años 70. Se va a pedir que las mujeres sean decentes, que sean esposas, que sean madres, pero también que organicen toda su identidad alrededor del atractivo sexual. ¿Por qué explico esto? Esto lo explico porque no es posible todo el proceso de normalización, de naturalización de la prostitución si no hubiese sido precisamente por estos procesos intensos de sexualización de las mujeres y por esta idea de que la sexualización de las mujeres debe alcanzar no solamente a las que no son decentes, sino también a las que lo son. Esta sobrecarga de sexualidad que se va a asignar a las mujeres va a encontrar un lugar idóneo en la pornografía. Y la pornografía se va a convertir, en realidad, la pornografía y esos procesos de sexualización se van a convertir en realidad en la auténtica pedagogía de la prostitución. Es decir, los varones van a socializarse en la pornografía. Yo quería deciros que cuando yo comencé a hacer este libro,
que ha sido hace 5 años casi, leí un artículo sobre la edad en la que se comienza, sobre la edad a la que los chicos comienzan a ver pornografía, y vi que comenzaban a ver pornografía a los 10 años, a los 11 años, a los 12 años. Cuando terminé, poco antes de terminar el libro, leí otro artículo en la que ya se manejaba que los niños comenzaban a ver pornografía a partir de los 8 años. Yo quiero, sobre todo, explicaros que hay una relación directa entre la pornografía y la prostitución. Y voy a citar a una mujer, estuvo en prostitución durante 10 años, que se llama Marta Elisa de León, es un nombre supuesto, escribió un maravillosísimo libro que se llama Las Ocultas, una experiencia de la prostitución, donde ella explica que los hombres ven prostitución y que aquello que han visto en la prostitución es lo que después quieren llevar a las habitaciones en las que están las mujeres que están en prostitución. Esa es la relación directa que ella ve, y ella hace un juicio de valor, desde el dolor, y explica cuánto daño hace la pornografía a las mujeres que están en prostitución y a todas las mujeres en general. Yo no había visto pornografía hasta que me encontré con que no era posible escribir sobre prostitución si previamente no investigaba lo que era la pornografía. No diré que vi vídeos, porque apenas vi vídeos, pero desde luego sí vi muchas representaciones, ¿no? Y comencé vídeos que nunca pude terminar porque sencillamente no me lo permitía el estómago, las cosas como son. ¿Cuál es la representación de la pornografía? Que quiere decir cuál es la educación sexual de nuestros niños y de nuestros adolescentes. La pornografía tiene un mensaje que es fundamental, que es el siguiente: los varones ejercen mucha violencia contra las mujeres de estas representaciones, y las mujeres a cambio tienen que responder con que eso es lo que a ella les produce gratificación y placer sexual. De modo que en países como España, en los que no existe educación sexual, nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras adolescentes, se forman con aquello que es tan fácil ver como sencillamente poner una palabra en Google en el celular, ¿no? O ponerlo en la computadora. Solamente con poner la palabra pornografía y después algún otro concepto de las múltiples cosas que se pueden ver, ahí es donde se forma. Lo que quiero explicar es que la pornografía es una fuente fundamental de socialización para nuestros niños y niñas, para nuestros chicos, para nuestras chicas, para nuestra adolescencia. En muchísima mayor medida, por supuesto, para ellos. Porque todas las investigaciones que se han hecho sobre pornografía lo que explican es que es mucho mayor la tasa de varones que ven pornografía que la tasa de mujeres que ven pornografía. De modo que ellos se socializan en la idea de que ejercer violencia es poner en funcionamiento un tipo de sexualidad que es placentera y que es grata para las mujeres. Eso es una parte de ellos, porque otra parte de ellos saben que eso no es así, y que ejercer violencia nunca es bueno, y que ejercer violencia es muy difícil que produzca cualquier tipo de gratificación. Pero ellos, naturalmente, para no tener disonancias cognitivas, se agarran a este relato, lo normalizan, lo engrandecen todo lo que pueden, y así se convierte en la antesala de la prostitución, pero sobre todo en una fuente socializadora que la naturaliza, que la normaliza y que se convierte, desde luego, en un elemento, la pornografía, que va a ser extraordinariamente útil para muchísimas cosas. Por ejemplo, para las mujeres que entran, no sé si es una buena palabra, las mujeres que son obligadas a entrar en prostitución, una de las cosas que tienen que ver necesariamente por parte de sus proxenetas son unos programas intensísimos de visionado de pornografía, porque eso las va a hacer normalizar, las va a decir qué es lo que tienen que hacer, las va a decir qué es lo que les gusta a ellos, y sobre todo poco a poco van a ir adquiriendo un poco el parámetro de lo que es la normalidad.
Bueno, pues esta sería el primer elemento de lo que es enormemente, ¿no? De lo que ha contribuido a naturalizar, a normalizar la prostitución. Y si la ha normalizado y si la ha naturalizado, eso quiere decir que ha contribuido a que la prostitución se ensanche, a que la prostitución aumente, a que la prostitución se convierta en realidad en lo que es ahora, que es una experiencia que carece de cualquier valor moral o que está completamente despolitizada y que va a aparecer como un acto de consumo. El segundo elemento importante para poder entender por qué la prostitución se ha convertido en la industria del sexo tiene que ver con lo que Sheila Jeffreys, pero también Richard Cullen llaman la economía política de la prostitución. Esa fue la parte que más me interesó y esa es la parte que conectó con la preocupación que tengo yo sobre el desastre, por decir una palabra que no hace justicia, sobre lo malo que hay con la economía neoliberal. Yo creo que una de las peores cosas que han ocurrido a partir de los años 70, sobre todo a partir de la década de los años 80, ha sido la aparición de las políticas económicas neoliberales. Y enseguida empecé a ver, de la mano de Sheila Jeffreys y también de Richard Cullen, enseguida comencé a ver que entre el neoliberalismo y la industria del sexo hay una relación de necesidad, hay una relación de mutua dependencia, hasta el extremo de que sin las políticas económicas neoliberales la prostitución no se hubiese convertido en lo que es hoy, que es una poderosísima industria que se ha convertido, por cierto, en la tercera fuente de beneficios a nivel global en el marco de las economías ilegales. Y decir eso es decir muchísimo. Yo solamente quiero explicaros, no quiero extenderme mucho, pero quiero explicaros cómo ha sucedido esto. Y esto me parece que es importante porque puede también ayudarnos a entender otros procesos que están ocurriendo. Cuando aparece esto que llamamos neoliberalismo, dice Saskia Sassen que la palabra neoliberalismo es una categoría que no nos invita a pensar, pero a mí me parece que pese a todo nos explica esta última fase, ¿no?, del capitalismo, que ojalá fuese, por cierto, la última, no lo será, pero desde luego es la última que tenemos, ¿no? Cuando comienza esta última fase del capitalismo y comienzan los procesos de globalización, nos vamos a encontrar con que hay algunas zonas en el mundo, con que hay algunos países que no pueden competir, es decir, no pueden engancharse a la economía global. Y no pueden engancharse a la economía global porque tienen unas estructuras productivas enormemente anacrónicas y obsoletas, porque está China, por poner un ejemplo, que vende las cosas muchísimo más baratas, y comienza un proceso de crisis de algunas economías nacionales, un proceso de crisis de algunas burguesías nacionales o de algunos empresariados locales, y ven cómo sus patrimonios y los negocios que tenían comienzan a entrar en una crisis muy profunda y comienzan a quebrar. En ese momento es donde van a encontrar que existe una posibilidad de reconstruir su patrimonio, de reconstruir sus negocios y de engancharse a la economía global. Y esa ventana que van a ver va a ser la de las economías ilegales. Dentro de las economías ilegales se van a encontrar con el narcotráfico, con la prostitución, con la venta de órganos, con la venta de material nuclear. Yo me imagino que algunas de vosotras probablemente pensaréis que la venta de órganos es algo que está muy lejos. Quiero que sepáis que no está nada lejos. Quiero que sepáis que muchas mujeres que están en prostitución en Turquía venden una parte de su hígado solamente por $1.000, que les hacen la operación en Israel. Parecería que es algo que está muy lejos y sin embargo forma parte de la vida cotidiana de muchas miles de mujeres en distintas partes del mundo. Bueno, pues van a ver la economía ilegal como la posibilidad de reconstruir esos patrimonios y esos negocios que estaban en crisis. Pero no van a ser solamente ellos, van a ser en conjunto las élites económicas de esos países los que van a entender que las economías ilegales se pueden convertir en la posibilidad
de que las economías nacionales puedan enganchar también con la economía global. Y por eso es importante señalar que esta conversión de la prostitución en la industria del sexo no es un fenómeno espontáneo. No podemos decir que la prostitución es un efecto directo de la pobreza. Pobreza ha habido en muchas épocas históricas y la pobreza no tiene por qué desembocar en la prostitución. Si una parte de esa pobreza desemboca en la prostitución es porque hay intereses detrás para que ese proceso tenga lugar y se desarrolle. Y eso es precisamente por lo que es importante contextualizarlo dentro del marco precisamente de la economía política. Estos países, las élites económicas de estos países van a entender que exportar mujeres para la prostitución se va a convertir en una estrategia fundamental de desarrollo. Y de esa manera van a construir lo que Saskia Sassen llama circuitos semi-institucionalizados por los que van a transitar mujeres para el servicio de los países con altas tasas de pobreza a países con altas más tasas de bienestar, mujeres que van a ir para el servicio doméstico y para la prostitución. Siempre me gusta decir que me quedé muy impresionada que un ministro de Tailandia hizo la siguiente declaración: necesitamos sacrificar a una generación de mujeres para reactivar la economía de nuestro país, para hacer que nuestra economía se convierta en una economía competitiva. Yo pensé que era un rasgo de personalidad de alguien que era un salvaje, pero sin embargo después otro ministro de Gabón hizo la misma declaración. Nada más que no hablo de una generación, hablo de 2 generaciones o más generaciones. Pero, ¿cómo son estos circuitos semi-institucionalizados por los que transitan las mujeres, pero por los que transitan las economías ilegales? Importantísimo decir que los estados necesitan exportar, los estados que tienen altas tasas de pobreza, economías que no son competitivas, necesitan exportar a mujeres para la prostitución, porque las mujeres que están en prostitución, muchas de ellas tienen hijos, tienen hijas y enviarán remesas de dinero que van a ser un balón de oxígeno para esas economías nacionales que van a contribuir a reactivar la economía de esos países. Pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando dan préstamos de ayuda estructural, piden a los países a los que les dan estos préstamos de ayuda estructural, les piden que edifiquen una industria del ocio y del entretenimiento, porque saben que es seguro que lo que denominan ocio y entretenimiento va a garantizar la devolución de la deuda. Entonces, esto tiene 2 nombres: uno es prostitución de niñas y prostitución de mujeres, y 2 son casinos, es juego. En una parte se gana el dinero y en otra parte se blanquea. Entonces, importantísimo, este es otro elemento más que pone de manifiesto que la prostitución no es un fenómeno espontáneo, sino que está alentado por las instituciones del capitalismo internacional. Es fundamental porque es extraordinariamente útil para todos los procesos de acumulación capitalista. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero tengo que deciros que que la Unión Europea pide a los países miembros que las economías criminales como la prostitución o el narcotráfico contabilicen en las cuentas para el Producto Interior Bruto. No pide que sea, por ejemplo, la economía gratuita que realizamos las mujeres en el hogar, no pide que contabilicen para el Producto Interior Bruto, pero sí pide que la prostitución y el narcotráfico contabilicen en el PIB, ¿no? De modo que esto pone de manifiesto la complicidad de los estados, de las instituciones del capitalismo internacional, la complicidad, pero no solamente complicidad, la complicidad para el desarrollo de la industria del sexo. Y digo la complicidad porque la complicidad es la antesala de la impunidad. Solamente porque hay complicidad tienen que desarrollar, tienen que poner las condiciones precisamente para la impunidad. Probablemente penséis que la prostitución es un conjunto de negocios
que de alguna manera se edifican, ¿no?, un poco espontáneamente en función de determinadas necesidades, yo quiero deciros que la industria del sexo es un sector económico que funciona como una multinacional. Por ejemplo, os voy a poner 2 o 3 ejemplos porque esto me parece que es importante. Hay grandes empresarios del sexo, no tenemos que llamarlos empresarios del sexo, los estoy llamando solamente para que os hagáis idea de todo lo que facturan, que cuando las mujeres que están en prostitución tienen 20 y tantos años y son por supuesto ya desechables, son mercancías que es necesario desechar, las desvían, por ejemplo, para las maquilas, o las desvían para la mendicidad, o las desvían para la venta de órganos. O sea, no penséis que son algunos proxenetas, que es gente sin corazón, por supuesto que no lo tiene, pero el problema no es ese. El problema es que sencillamente es una industria que tiene un altísimo grado de racionalidad a la hora de saber cómo tienen que obtener los beneficios. Y los beneficios se obtienen de mujeres y de niñas. Y cada vez son más jóvenes las mujeres que entran en prostitución. Y también tenéis que saber que las mujeres que entran en prostitución pertenecen casi siempre, en su mayoría, no solamente a sectores que son pobres, que tienen pocos recursos, sino también a mujeres que pertenecen a comunidades culturales que han estado inferiorizadas y que están en una posición de subordinación cultural. Eso también es enormemente importante saberlo, porque la prostitución no es un destino para todas las mujeres, es un destino para cada vez más mujeres, pero no para todas. Las sociedades patriarcales no quieren que todas las mujeres sean prostitutas, solamente unas cuantas más mejor, para engrandecer ese negocio que da tantísimos beneficios. Porque las mujeres que están en prostitución tienen unos bajísimos costes y unos altísimos beneficios para los autodenominados empresarios del sexo, para los proxenetas. Deciros que la prostitución está llena, la industria del sexo, hay muchísimos actores que participan, actores económicos que participan de esta industria. Antes se decía que en la prostitución estaban los prostituidores y las mujeres que estaban en prostitución, también los dueños de los burdeles, pero es importantísimo saber todos los actores que forman parte de esta industria, porque solamente sabiendo quiénes son los actores que forman parte podremos hacer unas políticas que estén orientadas a acabar, a erradicar la prostitución. Y os voy a poner 3 o 4 ejemplos, son muchos, ¿no? Por ejemplo, por empezar por unos, las farmacias. Las farmacias que están cerca de los prostíbulos tienen muchos más beneficios que las que no están al lado de los prostíbulos. ¿Por qué? Porque las mujeres que están en prostitución siempre tienen infecciones en la boca y en la vagina, y siempre tienen problemas de salud, y esos problemas de salud requieren medicinas. Por ejemplo, las distribuidoras de alcohol. Cuando Chivas Regal, dice Sheila Jeffries, empieza a distribuir alcohol en los burdeles, aumentan sus ventas en una